día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Les invito a que en esta mañana abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6. Es un pasaje que todos hemos escuchado. Es un pasaje que lo hemos estudiado en la escuela dominical, lo hemos leído en casa como devocionales. Quizás algunos de ustedes hasta lo han predicado, compartido en reuniones de jóvenes. Pero que en estos tiempos es un pasaje bueno para introducirnos en lo que va a ser posteriormente los mensajes de los próximos domingos. Dijimos que íbamos a estar hablando acerca de la ética cristiana, de lo que tiene que ver con el vivir cristiano, ¿no? Que para muchos parece quizás una forma de vida obsoleta, una forma de vivir anticuada, para algunos lo consideran retrógrado, para otros que es especialmente los de algunas mentalidades que están dentro de estas ideologías de progresismo, consideran la vida cristiana o la forma de vivir que la palabra de Dios nos enseña como algo completamente ridículo, antiguo y aún hasta autoritario. Pero es en realidad la forma en la cual Dios quiere que todos y cada uno de nosotros vivamos. Es la manera en que Él indicó o nos dejó indicados en su palabra cómo vivir. Y saben que la mejor manera de disfrutar la vida es hacerlo como el Señor sabe. Saben, todos nosotros tenemos quizás celulares o distintos elementos electrónicos, ¿no? Y a veces uno, dice, bueno, yo con el celular hablo, pero después no se da cuenta que no leyó el manual, y resulta que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a Google, que puede sacar fotos, que puede filmar, que puede editar textos, que puede conectarse con su computadora. No leímos las instrucciones. Y tenemos en esta mañana, o podríamos decir que la Biblia son las instrucciones de Dios, de cómo vivir, de cómo sacar provecho de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero para hacer esto, el Señor nos ubica a través de distintos pasajes, y este es uno de ellos, en lo que podríamos llamar la cosmovisión cristiana. ¿Y qué es eso? Es la manera de concebir la vida, ¿no? O sea, usted habla con algunas personas y dice, sí, no, el Big Bang creó el universo. Y otros, Darwin, ¿se acuerda? Decía hace muchos años, ¿no? Se tenía la teoría, el hombre desciende del mundo. Eran cosmovisiones, ¿no? Si usted conoce algo de las tribus o los pueblos originarios, tenían distintas cosmovisiones, distintos dioses de las montañas, que con la madre tierra, con la Pachamama, originaron la vida. O sea, son distintas tradiciones, cosmovisiones. Y nosotros tenemos la cosmovisión que nos deja la palabra de Dios, o sea, la forma de concebir la existencia y la vida. Pero el apóstol Pablo nos habla de que nuestra existencia como cristianos, nuestra vida como cristianos, es una constante lucha. Dice el apóstol Pablo, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en oraciones por todos los creyentes en todas partes. Pablo acá lleva a sus lectores y en esta mañana a nosotros a un lugar del cual mucho no sabemos. Él dice, miren, les quiero decir esto. Dice, tenemos una lucha espiritual, que si usted ha leído toda la Biblia, sabrá que desde el principio el diablo, Satanás, es el gran enemigo de Dios, por lo tanto también de la iglesia. ¿Sabe? Mucha gente hoy ridiculiza la idea del Satán o de Satanás, sea a través del cine, sea a través de los libros, sea a través de las redes. Pareciera que cuando uno habla del diablo, está hablando de algo medieval. Sin embargo, es una realidad. Nuestro Dios es una realidad. Y lo que la palabra enseña acerca de la lucha espiritual que cada creyente tiene es una realidad. Por eso muchas veces nos sentimos como nos sentimos. Mire Job, por ejemplo, un hombre consagrado al Señor, pero el diablo quiso hacer algo y dijo, ¿me dejás tocarlo? Y el Señor lo dejó para luego restablecerlo y bendecirlo. Pero pasó. El apóstol Pedro nos dice, alégrense cuando estén pasando por distintas pruebas, porque el Señor los está fortaleciendo. El Señor Jesucristo dijo que también el diablo vino para robar, matar y destruir, pero que Él había vencido. O sea que la actividad de estos hechos oscuros hoy también es una realidad. Sabe que creo que no me acuerdo si en los Estados Unidos o en Londres se había oficializado el satanismo. Y se consideraba ya una religión inclusiva. Está el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el satanismo. La palabra de Dios dice que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y todo esto que estaba en las tinieblas sigue actuando y obrando en el mundo. Por eso el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él venció al mundo. Y nos anima diciendo, en primer lugar, una palabra final, dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y nos habla de ponernos la armadura de Dios. Claro, quizás usted también escuchó que hace muchos años se enseñaba que el apóstol Pablo, encadenado a un soldado romano, estaba ahí en la cárcel y lo miraba y decía, bueno, pónganse la armadura de Dios, el casco, la coraza. Pero en realidad lo que el Señor le está inspirando a Pablo, si usted después lee las referencias que tenga en su Biblia, se va a dar cuenta que todos las llevan al libro de Isaías, donde el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, o Yahvé Sebaot, como puede también leerse así, es el Señor Dios que defiende a su pueblo. Y Él tiene el yelmo, y Él tiene la espada, y Él se viste como un guerrero. Y nosotros hoy vivimos en medio también de una guerra espiritual. El diablo no va a querer perder, pero ya está derrotado en la cruz de Cristo. Y esta es la gran ventaja que nosotros tenemos. Nuestra vida está asegurada en Dios. Nuestra victoria está asegurada en Dios. No importa cuál sea el proceso que estés pasando, enfermedad, dolor, tristezas, agobio, acoso, lo que te esté pasando, el Señor es tu fortaleza. No temas ni desmayes, le decía Josué. Dice, porque el Señor tu Dios está con vos por donde quiera que vayas. Y en esta mañana nos insta, en primer lugar, a ser fuertes
dice, en su poder. Pónganse toda la armadura. A veces nos ponemos alguna parte. Y fíjense cuáles son los elementos. Dice, la primera cosa, dice que ustedes tienen que ponerse las piezas de la armadura, empieza a partir del versículo 13, para poder resistir al enemigo. Primero, dice, pónganse el cinturón de la verdad. Andar en verdad. Cristo es la verdad. ¿Se acuerda cuando Pilato le preguntó a Jesús qué era la verdad, ¿no? Jesús sabía y se lo declaró a sus discípulos: yo soy la verdad. La verdad es esa virtud de Dios que nos hace libres también. La verdad es esa virtud de Dios que fortalece nuestra fe, porque sabemos que todo lo que Él dice es sí y amén. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Usted recuerda que cuando le hablaba a las iglesias, ¿se acuerdan de estos domingos? Decía, ¿quién hablaba? El santo y el veraz. El principio, el fin, el verdadero. O sea, Dios, este Dios verdadero, es el que bendice tu vida, es el que te guarda tu vida. Y dice, la primera cosa que tenés que tener es la verdad. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. O sea que si vos tenés una armadura de 2 marcas, o sea, no tenés la de Dios, te pones la de Dios y te pones algún accesorio del otro, ¿no? Cuidado. Andate siempre con el cinturón de la verdad. Sabiendo que esta verdad no es que vos la tenés, ella te tiene a vos. Sabiendo que la verdad no es solamente una idea, sino que es una persona. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro sustentador, el que está con nosotros día tras día. Pero también dice, no solamente pónganse el cinturón de la verdad, sino también la coraza de la justicia de Dios. No solamente vivir con la verdad, sino también sabiendo que somos justificados por Dios. El apóstol Juan escribe y dice en sus cartas, porque ha sido echado afuera el acusador de los hermanos, ¿no? Dice, el que de día y de noche los estaba acusando. Es echado fuera, el que acusa a los hermanos. ¿Ya te equivocaste? Cometiste un pecado, cometiste un error, pensás que estás fallando, tuviste una reacción indebida, hiciste algo que no deberías hacer. Y quizás el diablo te va a decir, mira ahora cómo estás en pecado. Y vos podés decirle, sí, quizás no cometí un pecado. ¿Pero saben qué? Cristo murió por mis pecados. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y Él me guarda, y soy de Él y pertenezco para Él. Y llevo en mi frente, en mi espíritu, la marca del Dios vencedor. Ese sos vos. Ese sos vos. Entonces, en primer lugar, la verdad. En segundo lugar, saber que somos justificados por Dios y movernos dentro de esa justicia de Dios. O sea, para con los demás. Siempre recuerden que cuando hablamos de justicia en términos de la palabra de Dios, no es tanto el sentido del derecho romano, sino que es el hecho de tratar a las personas con la justicia y la honra que merecen solo por ser personas, no por su condición, su raza, su idioma, su estado social, su cultura. Si usted quiere algo más inclusive que esto, no sé, yo no lo conozco. Pero es la justicia de Dios que nos llama como iglesia a tratar hacia las personas. Así que, en primer lugar, la verdad, en segundo lugar, la justicia, que es aquellas cosas que nos mantienen. Cuando Pablo dice que nos pongamos estas cosas, que hagamos estas cosas, dice, así después de la batalla todavía seguirán de pie. Yo cada tanto, y es bastante seguido, miro películas, me gusta mucho. Y una de las películas que me gusta es Gladiador. No sé si usted la vio, una película ya tiene varios años, pero una linda película. Y claro, comienza con las batallas entre los romanos y los germanos. Cuando termina la batalla, cuerpos y cuerpos y cuerpos, personas heridas, algunos mutilados. Es una batalla, cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, hoy piensa uno en una guerra y bueno, mandamos un dron
y el dron que bombardee, ¿no? O mandan por algún lado un misil de 3 kilómetros de distancia, y solamente, digamos, donde cae hay víctimas. Pero en esa época la batalla era cuerpo a cuerpo, y Pablo dice, ustedes tienen una batalla así. Ustedes tienen una batalla así, dice, por eso no se descuiden. Dice, para que después de todo esto, dice, puedan estar firmes. Así que esto es lo que el Señor estaba diciendo. Dice, sabe que tenemos batallas. Y a veces uno por ahí después de la batalla queda un poco rengo, un poco lastimado, un poco dolido. Pero el Señor dice, ponete toda la armadura de Dios para que puedas después de la batalla todavía seguir en pie. Y dice, defiendan su posición. O sea que el hecho no solamente de tener la armadura de la fe, es por el hecho de que poder tener una buena vida, sino más que nada dice, defiendan su posición. ¿Quiénes son? Porque el hecho de tener la batalla espiritual es una batalla que se hace en la mente. Y lo primero que el diablo también te dice cuando fallás, ¿viste? Y vos decís que sos hijo de Dios. Y vos decís que sos el músico de la iglesia, que sos el diácono, que sos el que hace tal cosa, la que organiza eventos. Vos decís que sos esto y mirá lo que haces. ¿No? Sin embargo, encontramos que el Señor dice, Pablo, pónganse esta armadura, porque esto va a hacer que ustedes puedan defender su posición. Que ustedes puedan estar convencidos creyendo lo que el Señor dice. El Señor dice que todo el que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice el apóstol Juan, es hecho un hijo de Dios, hija de Dios. Vos sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. El diablo viene a atacar la mente, pero acordate, toda la armadura de Dios. Verdad, justicia. Dice, y pónganse como calzado la paz que proviene del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Es interesante porque cuando Él nos habla de la paz, lo ubica en el calzado. Y sabemos que en la mentalidad hebrea, hablar de caminar es hablar de vida. ¿Se acuerdan cuando dice, enséñame tus caminos, oh Señor? ¿Qué quiere decir? Enséñanos a vivir. De tus formas de vivir, enseñarnos tus preceptos, enseñarnos tus estatutos. Y acá el apóstol Pablo dice, calzate con la paz que te da el Evangelio. Camina con la paz que te da saber que tus pecados son perdonados, que tenés vida eterna, que el Señor te acompaña, que te respalda, que te sostiene, que te levanta si caes, que está frente tuyo, que te acompaña, te habla, te alienta. Ese es nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, así que cuando camines, camina de esta manera. Camina en paz. Camina en paz. Viví en paz. Porque eso es lo que el Evangelio te proporciona. Paz con Dios, paz con uno mismo, paz entre los hermanos. Y continúa diciendo, al final dice, entonces, además de todo eso, si vivís en verdad, si vivís en justicia y si vivís con la paz de Dios, versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El diablo va a tirar. Y sabemos que en la antigüedad había especialmente dos tipos de armas. Uno, las espadas, que eran para la lucha cuerpo a cuerpo, y las flechas para la batalla a distancia. Primero salía un ejército quizás a pelear cuerpo a cuerpo, y de atrás los arqueros tiraban a la distancia. El diablo es así, a veces no lo ves venir. Y dice, pero estate con el escudo de la fe. Estate con el escudo de la fe. Quizás alguna flecha te pegue, quizás alguna te debilite, quizás alguna te sacuda. Quizás alguna traiga dudas, pero si dice que Dios me guarda, pero si a mí me enseñaron que el que está con Cristo siempre vence, a mí me enseñaron que el que está con el Señor nunca le pasa nada, si no nos pasan cosas, estamos en el mundo. Pero por eso dice el apóstol Pablo, ten el escudo de la fe, que la duda no invada tu vida,
que la duda no te llegue a perforar en tu existencia. El escudo de la fe, porque el Señor Jesucristo es el Padre de nuestra, es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe se genera en Él, por Él y para Él. Esta es la forma en que el Señor nos ayuda a caminar en estos días. Dice, pero no solamente esto, dice, pónganse la salvación como casco, como decíamos recién, ¿no? O sea, el gran problema es también la mente. Cuando te acostás a la noche, cuando estás solo, o como dijimos, cuando a veces tomamos decisiones y no son todas las correctas, y luego tenemos que hacer otra cosa para tapar una cosa y otra y otra y otra. Llénate la cabeza con la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que cuando el Señor te salva, te santifica. Cuando el Señor te salva, te purifica. Llénate la cabeza de los pensamientos de Dios. Llénate la cabeza de la palabra de Dios. Llénate la cabeza de esta cosmovisión de tu realidad, que sos hijo, hija de Dios. A esto nos llama el Señor, a esta manera de vivir. Por eso dice, y por eso entonces, una vez que se pone la salvación como casco, tomen la espada del Espíritu. Es interesante porque ellos llevaban la espada, ¿dónde? En el cinto. O sea, primero usted tiene que tener la verdad. Si usted tiene la verdad y vive en verdad, ahí va a tener la palabra de Dios. Y cuando la saque, la espada del Espíritu, es esa arma que lo va a ayudar, te va a ayudar a orar, te va a ayudar a bendecir a otros, a servir al Señor, a mantenerte firme delante del Señor, porque esa es la actitud del Espíritu. Y si no sabés cómo orar, el Espíritu intercede por vos con gemidos indecibles. Si te sentís vacío, orá y el Señor te llena con el Espíritu Santo. Si necesitas que tu vida vaya creciendo y mejorando, pedirle al Señor que ver los resultados del fruto del Espíritu en tu vida. Si querés que Él aún bendiga más tu vida y cada vez que testificás o hablas con las personas sucedan cosas, Señor, dame de tus dones también, dame de tus carismas, para que pueda alabarte, servir a la comunidad, bendecir a los hermanos, crecer en la fe. Tantas cosas tan hermosas tenemos que Dios nos ha dado. Y qué lindo que en este tiempo vayamos recordándolas y que el apóstol Pablo las haya resumido, ¿no?, en estas 3 o 4 frases que estamos leyendo en esta mañana. Dice, así que una vez que hiciste esto, es que tenés puesto el cinto de la verdad, una vez que tenés la coraza de justicia, la salvación ocupando tu mente, que vivís en paz. Dice, una vez que haces todo esto, entonces orá en el Espíritu y en todo momento, en toda ocasión, manteniéndote alerta y orando por todos los creyentes en todas partes. Entonces cubre a tus hermanos, entonces bendecí a tus hermanos, orá por tus hermanos, sostenelos, acompañalos, orá por la iglesia. Esa es la tarea. Esa es la tarea, es el gran desafío. ¿Sabe? El viernes tuvimos otros testimonios más, inclusive aún de sanidades, o sea, no en la reunión, pero que están ocurriendo. Hermanos, acá en la congregación, uno decía, tengo un testimonio, y otro dijo, yo tengo otro testimonio, uno pasó acá, otro pasó a una familia conocida. La fe, orar, vivir en el Señor. Tiene que haber señales que certifiquen que lo que decimos, lo que enseñamos, lo que hacemos, es verdad. Y el Señor lo está haciendo. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, aunque quizás la visión en este momento nos diga, bueno, somos 10, 15, 17, ¿qué pasa con el resto de la gente? Orá, vestite de la coraza, pelea por ellos, orá por ellos. Llamémoslo, acompañémoslo, busquémoslo. ¿Sabe? Ya está abierto, por protocolo podemos tener el templo ya lleno, 100%. Ya está el protocolo. Podemos funcionar tranquilamente. Bueno, es tiempo de, entonces, cada uno de nosotros, volver a llamar, volver a insistir, volver a alentar. Pero primero, orá. Ponete la armadura. Orá. Orá en el Espíritu. Por todos los santos, por tus hermanos, que esta es
la voluntad de Dios. El Señor nos conceda en este tiempo entonces pelear estas batallas, porque esto tampoco es gratis, esto tampoco, seguramente hay cosas que nos sobrevendrán, sí, hay cosas que nos sobrevendrán, pero es el esperar en Dios, el estar fortalecido en Dios, el estar andando en el Señor, lo que va a hacer que toda la situación que podamos vivir, todos, cada uno de nosotros podamos sobrellevarla. No hay prueba, en la cual el Señor nos tenga en control de nuestra vida y cuyo objetivo sea fortalecernos, alentarnos, para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Enséñame tu camino, Señor.